escrito pelo Alberto Acosta e pelo Ulrich Brandt, também conhecido como Uli. Esse livro está sendo lançado hoje pela editora Elefante, pela Autonomia Literária e pela Fundação Rosa Luxemburgo, que apoiou essa publicação. Vou fazer uma breve apresentação dos autores e depois vou passar a palavra para o Acosta, para o Uli, e aí a gente abre para perguntas. Eles vão fazer uma intervenção de aproximadamente 20 minutos, e aí a gente abre para o debate, que é o mais interessante, né? Bom, então, rapidamente, Alberto Acosta, economista, nascido no Equador, foi ministro de Economia em Minas, Energia em Minas. Ministro de Energia em Minas do Equador durante o primeiro governo do presidente Rafael Correa, cujo partido, Aliança País, o Acosta também foi um dos fundadores, junto com Rafael Correa e outros militantes da esquerda equatoriana. Depois o Alberto foi presidente da Assembleia Constituinte do Equador, né, que em 2008 conseguiu aprovar uma constituição que trouxe pela primeira vez na América Latina temas como o direito da natureza, plurinacionalidade e o bem viver, né, para um texto constitucional. Depois esses temas, com exceção do direito da natureza, também apareceriam na Constituição boliviana. Aqui no Brasil a gente tem publicado já também uma parceria entre Elefante, Autonomia Literária e Fundação Rosa Luxemburgo, o livro Bem Viver, do Alberto Acosta, e entre outros livros com artigos também, né? Bom, e Ulrich Brandt alemão, nascido em Mainau, uma isla no sul da Alemanha. Uma ilha no sul da Alemanha. Professor da Universidade de Viena, também tem passagens por universidades aqui da América Latina, e estuda temas como o modo de vida imperial, que ele é uma das pessoas que conceituou esse tema, né, o modo de vida imperial, que ele vai poder falar um pouco sobre isso. Também é especialista em América Latina, e membro da Fundação Rosa Luxemburgo lá na Europa, né? Bom, então esse livro ele é uma junção, né, como vocês podem perceber, de dois intelectuais críticos, um latino-americano e um europeu, trazendo perspectivas alternativas ao capitalismo da América Latina e da Europa, né? Da América Latina o pós-extrativismo e da Europa o decrescimento. É sobre isso que a gente vai falar prioritariamente aqui hoje, mas claro que a gente pode abordar outros temas como a crise dos governos progressistas, o avanço da direita, enfim, que é uma coisa que tem acontecido nas duas regiões. Então, sem mais delongas, eu agradeço todo mundo pela presença nessa véspera de feriadão. Passo a palavra aqui para o Alberto Acosta para começar a nossa noite. Muy buenas noches a todas, a todos. Para mí es especialmente grato estar nuevamente aquí en este centro cultural en donde ya tuve la suerte de presentar el libro del buen vivir. Empiezo agradeciendo a los organizadores de esta presentación del libro, por supuesto a los amigos de las dos editoriales, de la editorial Elefante y de Autonomía Literaria, que hace posible la publicación de este trabajo, y también a la Fundación Rosa Luxemburgo, que de una u otra manera está apoyando todas estas iniciativas. Es importante tener presente que todos los libros tienen una historia, cada libro tiene una historia. Hay libros con mucha historia, hay libros con poca historia, hay libros que se presentan y luego no se olvida, hay libros que se presentan y después de un tiempo de olvida cobran fuerza. Hay distintos tipos de libros. Este libro, como yo diría, casi todos los libros que tienen que ver con propuestas de construcción de alternativas, tienen un trabajo colectivo. No solo porque somos dos personas las que estamos involucradas en la elaboración de este texto, Uli y yo, sino porque es parte de un proceso de discusión que ya tiene varios años. Ya desde hace 8 años,
la Fundación Rosa Luxemburgo comenzó a preocuparse sobre la necesidad de pensar alternativas desde las izquierdas, desde los distintos espacios donde se está construyendo salidas al capitalismo, y se configuró un grupo de trabajo alternativas al desarrollo. Y en ese grupo de trabajo de alternativas al desarrollo hemos conjugado lecturas, hemos conjugado discusiones, hemos aproximado propuestas, tanto desde las comunidades que resisten y están desde la práctica buscando esas nuevas opciones, como desde el mundo intelectual. Ese diría yo que es el telón de fondo de este libro. Este libro en su historia entonces tiene ya un trabajo anterior. Y concretamente la publicación surge en uno de los recorridos de este grupo de alternativas al desarrollo en Colombia. Me gusta a mí esta historia porque es anecdótica. Uli, preocupado por lo que pasa en América Latina, buscando entender de mejor manera, escribió un texto corto en alemán, en donde se planteaba la discusión del decrecimiento y del post-extractivismo. Y me hizo leer el trabajo. Íbamos en un bus con un chofer irresponsable que iba a una velocidad increíble en el Tolima, recordarás, Uli, y que las chicas le reclamaban que vaya más despacio. Yo iba embebido en la lectura de este texto y hacía un enorme esfuerzo para entender porque estaba en alemán, pero me gustó mucho. Yo iba en la primera fila o en la segunda fila y levanté el texto y le dije: Uli, de esto tenemos que hacer algo. Él estaba atrás y enseguida entendió que era una referencia a su artículo. Y ese artículo, en un par de meses, casi un año de trabajo, se transformó en este libro. Este libro, Salidas al laberinto capitalista, de crecimiento y post-extractivismo. Un libro que ha tenido ya una recepción muy interesante. La primera publicación del libro fue en España, con la editorial Icaria, y lo presentamos en Barcelona. Lamentablemente, Uli no pudo llegar a esa presentación. Tuvimos dos amigas. Era demasiado cerca. Sí, era demasiado cerca y no le atraía ir a Barcelona. Él quería ir lejos y algo a contar en dónde ha estado Uli. ¿Ya? Vinieron dos amigas muy queridas, Lucrecia Wagner, una argentina, y estaba una austríaca, Isabella Radhuber, y se hizo la presentación del libro. El libro luego fue publicado con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo en Argentina, y allá ya estuvo Uli en Buenos Aires para la presentación en Argentina. Y luego presentamos con mucho éxito, una presencia masiva impresionante en Santiago de Chile, en la universidad, pero no había libro impreso. El libro recién existe impreso desde hace un par de semanas, un par de meses quizás, ¿ya? Y también publicamos el libro en Ecuador, y publicamos en Quito, le hicimos presentación en Quito y en una ciudad pequeña al norte de Quito, en Cotacachi, justamente un cantón en donde se resiste a la mega minería. Hay también una versión del libro en alemán. Y este es un libro que yo creía abría la puerta a dos debates que lo que buscaban era tender puentes entre el norte global, donde se discute con más intensidad la cuestión del decrecimiento, y el sur global, donde está el debate del post-extractivismo. Yo creo que esa era la idea central de este libro, y lo que queríamos en este esfuerzo, les anticipo, es abrir el debate y plantear de una u otra forma reflexiones que permitan a los que están embarcados en la discusión del decrecimiento entender más lo que significa el post-extractivismo, y viceversa. A quienes estábamos trabajando la cuestión del post-extractivismo tengamos una mejor comprensión de lo que sucedía en el decrecimiento. Por eso en el libro ustedes van a encontrar inclusive una amplia bibliografía. Es un libro relativamente corto, que tiene una treintena de páginas de bibliografía. Bibliografía con la cual no queremos decir simplemente que hemos leído mucho. Sí, hemos leído bastante. Lo que queríamos es demostrar que hay muchas personas, y por supuesto muchos textos, que nos abren la puerta a una discusión muy rica. Hay textos en español, hay muchos textos en inglés, un par de textos creo que están en portugués, y por supuesto hay muchos textos en alemán. Lo que queremos decir es que estas son cuestiones que se están discutiendo en diversas partes del planeta, y esto es lo importante de este libro. Insisto, hay gente que ha dicho que la cuestión del decrecimiento tiene mucho que ver con la realidad de los países ricos, las naciones consideradas como industrializadas. Me cuido de usar el término de desarrolladas porque considero que incluso estas naciones son mal desarrolladas, pero eso sería tema de otra discusión en otro momento. Lo que me interesa aquí es
ubicar la discusión del decrecimiento en el norte global. Como ya dije, la contracara es la discusión del post-extractivismo en el sur global. Y eso anota una doble aproximación a estos procesos. En el norte global, la discusión surge más desde el mundo académico, viene desde las universidades. Hay muchos grandes pensadores europeos, algunos incluso ya desaparecidos, que han estado discutiendo sobre la necesidad de una economía estacionaria, una economía en decrecimiento. Yo mencionaría aquí a alguien que mis amigos decrecentistas muy poco recuerdan, John Stuart Mill, en 1848, justamente el año en que Carlos Marx y Friedrich Engels publican el manifiesto del Partido Comunista, ya se preocupaba sobre una economía estacionaria. Este es un filósofo inglés, un economista inglés, un humanista inglés, un liberal en estricto sentido de la palabra. Un personaje que de paso comento ya tenía una serie de reflexiones muy interesantes para el mundo feminista. Les invito a leer las propuestas de este señor liberal de esa época. Pero claro, luego hay muchas otras personas y es una discusión que, insisto, surge desde el mundo de la intelectualidad. La discusión del post-extractivismo, que tiene de una u otra manera una vertiente vinculada al pensamiento crítico latinoamericano, a la construcción del pensamiento crítico latinoamericano, los estructuralistas, los dependentistas, la misma teoría de la liberación, los neoestructuralistas, todos esos grupos hablaban de la necesidad de enfrentar el tema de los extractivismos, hablaban mejor de superar las economías primario exportadoras. Pero el enfrentamiento a los extractivismos no surge realmente desde esos ámbitos más de tipo académico, sino desde las resistencias de las comunidades a la megaminería, al petróleo, a los agronegocios, a los negocios forestales, a toda esta forma de extracción, de apropiación de naturaleza en forma masiva que luego es orientada hacia el mercado mundial, de donde surge la demanda para que se produzcan esas actividades, para que se realicen estas actividades. Y sabemos muy bien que ese tipo de actividades tiene impactos macroeconómicos importantes, que ese tipo de actividades tiene afectaciones para las sociedades, que ese tipo de actividades impactan negativamente sobre la naturaleza. Y conocemos, y esta es la experiencia ya vinculada de la reflexión del pensamiento crítico de América Latina, que detrás de esas lógicas primario exportadoras se van configurando economías rentistas, se van configurando sociedades clientelares y naturalmente gobiernos autoritarios, ahogados por la voracidad y por la corrupción. A más extractivismo, menos democracia. Y así podemos ir viendo que el nivel de extractivismo, el hiperextractivismo en muchos casos, que genera gobiernos presidencialistas o inclusive hiperpresidencialistas. Ese es un punto interesante. Y el libro entonces, yo al menos lo había planteado así y así habíamos discutido, habría la posibilidad para tender un puente entre el norte global con la discusión del decrecimiento y el sur global con la discusión del post-extractivismo. Pero en el camino, con el devenir del tiempo, analizando los hechos que conocemos y cada vez tratamos de entender de mejor manera, puedo anticipar que esta discusión del post-extractivismo no solo se circunscribe al norte global, y la discusión del decrecimiento no solo se circunscribe al sur global, el post-extractivismo y el decrecimiento al norte global. Hay una suerte de convergencia cada vez más acelerada de este tipo de discusiones. Y ahí anotaría algo que me parece muy interesante a mí. El hecho de que lo que están viviendo los países en América Latina en la actualidad tiene mucho que ver con cuestiones vinculadas al crecimiento económico, que debería ser motivo de reflexión en nuestra región, y tiene mucho que ver no solo con el post-extractivismo, sino con la búsqueda acelerada del desarrollo. Desarrollo se transformó en una suerte de mandato global desde hace poco menos de 70 años, cuando un presidente norteamericano, Harry Truman, en uno de los célebres discursos ante la nación, el 20 de enero del año 1949, invitó a la humanidad a superar los problemas de las áreas subdesarrolladas. Y arrancó esa cruzada global, y sigue esa cruzada global. En la práctica, podríamos discutir posteriormente eso, estamos persiguiendo un fantasma. El desarrollo es un fantasma. Los países considerados desarrollados, ya lo dije, son mal desarrollados, y cada vez vamos olvidándonos de nuestras propias propuestas en ese
desesperado caminar detrás de este fantasma. Anotaría entonces que es muy importante tener en consideración que en América Latina, en los últimos años, desde las economías que tienen gobiernos neoliberales, o desde los países con gobiernos neoliberales, y desde los países con gobiernos progresistas, se aceleró el paso de los extractivismos. Nos olvidamos de esa rica discusión del pensamiento crítico latinoamericano que nos decía que hay que liberarnos de esa dependencia de la exportación de materias primas. Y en el marco de lo que María Estela Svamp, argentina, socióloga brillante, menciona como el consenso de los commodities, unos y otros, liberales y progresistas, buscaron colocar la mayor cantidad de productos primarios en el mercado mundial. El caso de mi país, Ecuador, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el mismo caso de Brasil, para mí es paradigmático. El país se transforma en estos últimos años, con los gobiernos anteriores al que se va a iniciar en enero, los gobiernos del PT, en el mayor exportador de minerales del planeta. Supera 3 veces a la exportación de todos los países latinoamericanos que venden en el mercado mundial minerales. Disminuye aceleradamente la participación de manufacturas en sus exportaciones y crece la exportación de productos primarios de un 60-62% a un 80%. Se da entonces un proceso de reprimarización de la economía y de desindustrialización de la economía. Son elementos que debemos tener en consideración incluso para comprender los actuales procesos políticos. Y por otro lado, países con gobiernos neoliberales, países con gobiernos progresistas buscan desesperadamente el crecimiento económico. Hay que crecer para resolver los problemas. Y entramos en ese ejercicio totalmente inútil desde mi perspectiva de creer que solo a través del crecimiento económico se pueden enfrentar las dificultades sociales, económicas y ecológicas. Todo lo contrario. Si ustedes analizan desde un punto de vista social cuál ha sido el resultado de un crecimiento económico permanente a nivel mundial, se van a encontrar con que hay situaciones de mayor concentración de la riqueza, la inequidad ha crecido en todos los países. Han visto ustedes también cómo simultáneamente hay una mayor afectación a la naturaleza y la gente no es más feliz. A más crecimiento económico, no necesariamente hay más felicidad. Hay lecturas para muchos países, para Alemania, para los Estados Unidos, para el Japón, para China mismo, para Chile y otros países en el planeta que nos dicen más crecimiento económico no asegura más felicidad. Es lo que se conoce como la paradoja de Sterling. Un crecimiento del Producto Interno Bruto por cápita permanentemente ascendente y el índice de felicidad se mantiene estable. Tenemos más, no somos más felices. Tenemos más y tenemos más problemas. Tenemos más automóviles y no tenemos movilidad en la ciudad de Sao Paulo. Y eso podríamos extrapolar en todos los ámbitos de la vida. Entonces, en ese contexto, los países con gobiernos progresistas y los países con gobiernos neoliberales, durante este boom de los commodities, logran que haya crecimientos relativamente importantes de su economía. Pero todos los países, independientemente del ciclo ideológico de sus gobiernos, logran reducir la pobreza. Esto es un dato interesantísimo. No solo se produce la reducción de la pobreza en los países con gobiernos progresistas, también en los países con gobiernos neoliberales. El país que más reduce la pobreza es Perú, con un claro gobierno neoliberal. Lo preocupante es que esa reducción de la pobreza no se da porque hay una afectación de las modalidades de acumulación del capital ni una transformación de la matriz productiva. Se da porque hubo mucho dinero. Un amigo peruano, economista, Jürgen Schult, formuló ya hace un par de años lo que él denominó la teoría o la paradoja del hocico de la lagarto, o del hocico de un cocodrilo, de un caimán, no sé cómo le dicen aquí en portugués, al lagarto. El yacaré, abre la boca del yacaré. ¿Ya? El yacaré abre la boca y baja la mandíbula inferior y sube la mandíbula superior cuando va a tragar algo muy grande. Y eso es lo que sucedió en América Latina. Hubo tanto dinero y se reduce la pobreza, pero simultáneamente se da una mayor concentración de la riqueza. Yo no me opongo a que se reduzca la pobreza, de ninguna manera. Pero esa reducción de la pobreza, sin un proceso de concientización, sin partir de la lógica de los derechos, simplemente como una dádiva
una política clientelar de los gobiernos, no fue configurando un sujeto político responsable de las transformaciones, sino un sujeto que recibía esos beneficios sin entrar como parte activa de esos procesos políticos. Y simultáneamente los grandes grupos económicos acumularon muchísimo dinero. Yo diría que ese es uno de los elementos consustanciales para entender lo que está pasando en América Latina. El libro, entonces, como les decía, tiene su historia. Yo creo que ahora cobra una nueva vida el libro. Yo les invito a leer el libro teniendo como elemento fundamental lo que está sucediendo en los países de América Latina. Este resurgimiento de los gobiernos ultraconservadores, ultra de derecha, que de una u otra manera nos deben hacer a los que venimos desde las izquierdas, a los que venimos desde los movimientos sociales, reflexionar sobre lo que ha sucedido en América Latina. No creo que esa es la única explicación, pero en gran medida el hecho de no haber cuestionado el desarrollo, de haber apostado, como dicen aquí en Brasil, por el nuevo desarrollismo, neodesarrollismo, por no haber cuestionado la lógica del crecimiento económico y sobre todo por no haber afectado la matriz de acumulación capitalista y no haber transformado las estructuras de producción, van generando que las economías no han sufrido ningún cambio sustancial y que lo que se ha hecho es profundizar lo que ha sido las economías primarias exportadoras. Se ha ido consolidando en ese escenario de una manera perversa, incluso procesos de conservadurismo ampliado en la sociedad. Sectores que logran salir, al menos estadísticamente, de la pobreza y que lo hacen desde una perspectiva de consumismo, consumidores y no de ciudadanía responsable. Y ese es uno de los aspectos que nosotros tenemos que discutir. Y aquí viene un punto sumamente grave y preocupante. Los extractivismos, por esencia, son violentos. La megaminería, por ejemplo, no genera violencia per se, a secas. No es que la violencia es una consecuencia de la megaminería. La violencia es una condición necesaria de la megaminería. Y han sido violentos en su esfuerzo tanto los gobiernos neoliberales como los gobiernos progresistas. Y hay una suerte de convergencia del progresismo con el conservadurismo. Hay una suerte de convergencia. Van acercándose todos porque buscan el crecimiento económico. Van acercándose todos porque están buscando el desarrollo a como dé lugar. Van acercándose todos porque se quedan dentro de la misma lógica de acumulación, de dependencia del mercado mundial como economías primarias exportadoras. Y van acercándose todos, y esto es lo terrible, desde la lógica de la violencia propia de los extractivismos. Incluso hay algo anecdótico, una declaración del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en un discurso, creo que fue en noviembre de hace 2 años, podrían ustedes encontrar eso en el internet, el discurso de Juan Manuel Santos, que le agradece al entonces también presidente de la República, Rafael Correa, el uno un presidente neoliberal, el otro un presidente progresista, por los sabios consejos que le dio Correa a Santos de cómo romper la resistencia de las comunidades para introducir la megaminería. Entonces llegamos a un punto clave. ¿En qué estamos viviendo? ¿Cuál es la diferencia entre un extractivista neoliberal y un extractivista progresista? Prácticamente ninguna. Quizás los discursos sí, porque se levantaba la bandera de la soberanía, la bandera de la equidad social, y eso mantenía alguna distancia, pero en el fondo no. Un extractivista neoliberal es lo más parecido que hay a un extractivista progresista. Y ese es un punto también para nuestra reflexión. Concluyo, y esto me parece importante, con la necesidad de enfrentar las transformaciones teniendo en mente un horizonte postcapitalista. Por eso el título del libro es Salidas del laberinto capitalista. No creemos que tenemos la respuesta de ninguna manera. Es un libro que invita a la reflexión y a la discusión. Invito a que la lectura de ese libro lo hagan con un lápiz, con un esferográfico, para rayarlo, para tacharlo, para contradecirlo, para discutirlo, porque es la única manera que tenemos de poder construir esas salidas. No hay expertos, por más capaces que sean, que de manera aislada van a poder encontrar esas salidas. No hay gobernantes, no hay caudillos que por sí solos van a encontrar la salida. Es un trabajo desde la comunidad, es un esfuerzo de permanente democratización, de radicalización permanente de la democracia. Esa es la tarea que tenemos entre manos. Y eso implica entonces tener lecturas diferenciadas de algunas adicciones
de las izquierdas. Tenemos que liberarnos de la adicción del crecimiento económico, por supuesto. No digo que no sea necesario en determinadas circunstancias, pero no podemos atar toda la economía al crecimiento económico. El de crecimiento económico, que no es sinónimo de crisis, no habla solo de economía, sino de otra sociedad y de otra forma de hacer política. Tenemos que liberarnos también de la adicción del mercado mundial, que tiene una serie de afectaciones y de aberraciones que profundizan la dependencia. Tenemos que liberarnos también de las adicciones a los extractivismos. Tenemos que superar ese ADN extractivista que existe en nuestras sociedades. Tenemos también que superar esa adicción del Estado, respuestas estadocéntricas para resolver los problemas. Yo considero que ahora es la tarea desde las comunidades, desde los sectores populares, más aún cuando vamos a enfrentar gobiernos ultraconservadores, en donde lo que está en juego definitivamente es la democracia. En definitiva, lo que estamos aquí haciendo es un ejercicio de crítica, de autocrítica, que es lo que requieren los pueblos de América Latina para volver a retomar las iniciativas y poder hacer realidad las grandes transformaciones. Muchas gracias. Passo a palavra então para Uli. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí. Estoy por primera vez en Sao Paulo y Tadeo nos organizó hoy durante el día también 3 entrevistas muy interesantes acerca de los temas y muchas gracias a Editorial Elefanchi, a Autonomía Literaria y también a KF Ameni, y también muchas gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo, a Gerhard Dilger, que ahora empieza a ser director de la oficina de Buenos Aires, y a Torge Löding, que ayer tomó la posta de ser ahora en los próximos años aquí director. Y también estoy muy contento que Annette von Schönfeld está aquí, es la representante de la Fundación Böll aquí en Río, y nos conocemos hace muchos años desde Berlín. Bueno, es un momento difícil para Brasil y ojalá que también después tengamos tiempo de discutir. Yo aproveché mucho y era muy importante para mí estar también con Alberto, con otros en un seminario interno en los últimos días de la Fundación Luxemburgo para entender aquí la situación. Y yo creo que, y por eso tal vez el libro también es importante, en fases, en momentos, cuando alguien piensa que el pensamiento y las iniciativas progresivas o de izquierda están mucho en la defensiva, están casi destruidas por este auge de la extrema derecha en todo el mundo, tal vez es aún más importante de insistir en las alternativas radicales, en las alternativas postcapitalistas, de no caer en esta trampa, ¿dónde están los compromisos? Claro, necesitamos líneas defensivas, líneas de defender lo más básico, derechos humanos, digamos, el auge de los discursos de la derecha, de las prácticas de la derecha, de los extractivismos, pero tal vez es también importante de insistir en estas alternativas más profundas. Bueno, ya Alberto habló sobre la idea principal de este libro, es realmente de crear estas puentes. Yo trabajo hace mucho tiempo y tuvimos en Leipzig en el año 2014 una gran conferencia internacional sobre decrecimiento, también apoyado de muchos actores, y que no me molestó, pero que me llamó la atención que este debate, muy importante, voy a desarrollar un poco, pero también Alberto habló sobre esto, se queda bastante en Europa. No piensa lo más allá de Europa, no piensa qué está pasando en América Latina, y también yo tengo la impresión en muchos momentos que en América Latina se piensa los debates, las alternativas radicales al nivel nacional o al nivel continental, pero ¿qué tiene que pasar? ¿Cuáles son las precondiciones en Europa, en el mundo, para también cambiar el modo de acumulación, el modo de vida, las sociedades de América Latina? Porque hay esas interdependencias muy fuertes. Y por eso, la idea del libro son 4 pasos, y los primeros 2 pasos son de entender los contextos actuales en Europa y en América Latina. Claro que son muy diversos dentro de Europa, dentro de América Latina, pero hay que reconocer, hay que entender los contextos mismos en los cuales aparecen y se fortalecen, se nutren estas
discusiones sobre alternativas, el buen vivir, post-extractivismo y el decrecimiento en Europa. Los próximos pasos en el libro son exactamente de dibujar, de presentar estos debates, también las diferencias entre los debates, y al final del libro tratamos de crear ciertas resonancias. Tratamos de hacer algunas propuestas cómo podemos profundizar el pensamiento y la perspectiva del decrecimiento en Europa, reconociendo qué está pasando y qué se discute, qué se practica en América Latina y viceversa. Y solo para dar algunos ejemplos y después ojalá que van a leer en el libro. Nosotros en Europa, en los debates acerca del decrecimiento, podemos aprender de las luchas de las alternativas en América Latina otro concepto de la misma naturaleza. En Europa hay un concepto de modalidad, un concepto de la naturaleza de una manera muy dicotómica. Aquí está la sociedad y afuera la naturaleza, pero la relacionalidad, las relaciones societales con la naturaleza, también en los debates críticos emancipatorios, son débiles. Y aquí en América Latina, con el debate del buen vivir, con el debate de ciertas armonías entre sociedades y naturaleza, podemos aprender bastante y otras cosas. Pero vuelvo a mi texto aquí. ¿Cuáles son las condiciones actuales en Europa? Y en esta primera parte hablamos sobre el Europa de la austeridad, el Europa de una profunda crisis a partir del 2008, y no por casualidad. El debate acerca del decrecimiento que ya tiene sus antecedentes en los 70s, en los años de 1970, pero el nuevo debate acerca del decrecimiento vuelve a partir de la crisis del 2008. Y la idea principal me quedo en Europa después del crecimiento. Y como ya dijo Alberto, la experiencia de Europa es que la orientación hacia el crecimiento no crea más bienestar per se. La gran experiencia del así llamado Fordismo, del así llamado capitalismo postguerra, era que con un crecimiento capitalista, si hablamos de crecimiento, siempre hablamos del crecimiento capitalista, económico, tenía también una experiencia para las masas, para mucha gente, de un bienestar material mejor. Que mis hijos, mis hijas viven mejor. Yo soy de una familia de trabajadores, yo tenía el privilegio en los años 70 de irme a una escuela mejor, de tener un ascenso se dice, social que no era previsto para mis padres. Mis padres eran trabajadores y sus padres eran trabajadores, y yo fui de esta generación. Pero el contexto de la austeridad, el contexto del neoliberalismo en Europa es que no hay un futuro mejor para la próxima generación. El futuro para la próxima generación es precarización. Es lo llamo una banda, un vínculo roto entre la experiencia del crecimiento económico y la experiencia de la misma gente. Y hay que reconocer esto. Entonces, neoliberalismo no significa solo una fragmentación social, sino también la producción permanente de dinero, la producción permanente de no formar más parte de esta sociedad. Es una pacificación, los élites tienen que hacerlo. La famosa frase de Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra, be happy, go shopping. ¿Ya? Sean felices, ándanse a hacer compras, los élites van a organizar la sociedad. No. El segundo elemento del debate de la crisis en Europa y del debate del contexto del decrecimiento es sobre, claro, esta crisis ecológica. Es un reconocimiento que tenemos una crisis ecológica tan profunda que no vamos a solucionar, que era la idea de los 90s, de los convenios de Río de Janeiro, del clima, de la biodiversidad. No vamos a resolver la crisis socioecológica, que no es solo una crisis ecológica, mediante la así llamada modernización ecológica, con los pasos incrementales, con los convenios internacionales, con la economía verde, sino necesitamos un cambio más profundo.
yo creo que es muy importante, tal vez volvemos en el debate, que no es solo un debate de la izquierda, es un debate del mainstream. Hay un debate en Alemania, en Europa, de una transformación socioecológica o con el concepto de Polanyi, de Karl Polanyi. Necesitamos una gran transformación, the Great Transformation, mucho también hacia el mainstream. Pero, sin embargo, el mainstream, digamos, los élites preocupados, los élites liberales, tienen un diagnóstico muy radical de la crisis ecológica, pero si ellos van a las respuestas políticas, se quedan con las instituciones existentes, con el Estado existente, con los mercados capitalistas. La economía verde es un programa capitalista, no es un programa postcapitalista. Pero hay que reconocer que también es otro contexto, que hay un reconocimiento de la crisis ecológica, pero no cuestiona el modo de producción capitalista, no cuestiona la integración de las economías europeas en el mercado mundial, en la orientación hacia el crecimiento, que después es crecimiento verde, por supuesto, y también de la competitividad. Y en el tercer contexto, no voy a ser muy breve, muy amplio, después también podemos hablar sobre el movimiento de refugiados, el auge de la ultraderecha, que creo que es muy importante, pero ahora en la primera intervención quiero restringirme a un tercer punto que ya Tadeo mencionaba en la introducción. Yo creo que a pesar de un reconocimiento de la crisis, a pesar de un reconocimiento de ciertas rupturas a partir del 2008, crisis económica, y 2015, el movimiento de los refugiados y el auge de la ultraderecha, que no empezó en 2015, pero ganó mucha dinámica, hay que ver, y este también es el vínculo entre el norte y el sur, es el vínculo global, hay que ver que hay ciertas continuidades muy fuertes a pesar de las crisis. Y yo con mi colega Markus Wissen llamamos esta continuidad, un elemento de esta continuidad, modo de vida imperial. Se puede leer también modo de producción y vida imperial. Y el punto que queremos hacer para Europa, pero también vale la pena para las clases medias, creo en América Latina, en Sao Paulo, que en la cotidianidad de la gente en el norte global hay prácticas, hay un acceso, un uso permanente, normalmente no de manera consciente, a la mano de obra barata del mundo y a la naturaleza del mundo. Si alguien vive en Europa usando el celular, comiendo carne, usando el coche, usando la vía aérea, vestirse bajo condiciones globalizadas, pero no en las últimas décadas, sino también tiene que ver con el colonialismo, el mismo colonialismo, pero se intensificó, es un modo que está integrado a cierta globalización muy jerárquica. ¿Sí? Entonces, si gente en el norte global consume, vive, hace su vida, tiene, por la condición misma del mercado mundial capitalista, tiene este acceso muy malo para los trabajadores en China, para el campo de la Amazonía, cuando se cultiva soja transgénica, esas cosas, este acceso al mercado mundial. Y el argumento nuestro es, a pesar de la crisis, el modo de vida imperial asegura la hegemonía capitalista. Porque también los subalternos en Alemania, en Austria, saben que tienen que perder. Hay para perder si cambiamos estas consideraciones. Entonces, vivimos una ambigüedad muy fuerte, yo diría, que por un lado hay un reconocimiento de la crisis, del neoliberalismo, de la crisis, de una fragmentación de nuestras sociedades. Hay un reconocimiento de la crisis medioambiental, pero al mismo lado, en el mismo momento, hay una continuidad muy fuerte en la cotidianidad de la gente de hacer su vida, de hacer su trabajo. La industria automotriz en Alemania, que hoy está mucho en discusión por el escándalo de las emisiones, por el ataque al motor combustible, por estas estrategias de los motores eléctricos y esas cosas. Pero hay que ver que los trabajadores mismos, los sindicatos mismos defienden
también este modo de producción y modo de vida imperial. Y hay que entender esta ambigüedad. Y cuando llegamos aquí al evento, hoy en la noche aún había más tránsito que durante el día, alguien tiene la impresión, por la cantidad de coches, pero también con el tamaño de los coches, que también para muchos en Sao Paulo este modo de vida imperial es obviamente bastante atractivo. ¿Sí? Quieren vivirlo. No porque son malas personas, pero obviamente tiene que ver con esta ambición del estatus de tener una vida mejor. Para terminar este punto, no confundimos, por supuesto, el capitalismo tiene que ver con estrategias de acumulación, tiene que ver con geopolítica, tiene que ver con poder, pero con el concepto del modo de vida imperial tratamos de vincular estas estructuras poderosas de la globalización capitalista con lo cotidiano. Y es lo provocador, obviamente, del concepto que, por ejemplo, para un libro científico, es muy raro que entramos el año pasado a una lista del bestseller de Spiegel, que es la lista de los bestsellers en Alemania, porque obviamente este concepto mismo creó cierta atención. Bueno, en la última parte quiero, complementando a Alberto, quiero reflexionar un poco lo del descrecimiento. Como Alberto ya dijo, el decrecimiento no quiere decir, como proyecto político, no quiere decir que las crisis económicas son buenas. El decrecimiento no es Venezuela. El decrecimiento no es Grecia de los últimos años. El decrecimiento es un proyecto político de deshacernos en la reproducción de nuestras sociedades, de nuestras vidas, del imperativo del crecimiento capitalista. Es para mí la idea central del crecimiento. Que nuestras realidades, cuando vivimos la movilidad, cuando vivimos la alimentación, cuando comemos, cuando vivimos en las ciudades, cuando comunicamos, que estos sistemas de provisión están estructurados bajo condiciones capitalistas. Es la idea de salir que nuestras vidas cotidianas y también nuestras vidas de trabajo están organizadas bajo la lógica capitalista. Y no todos los capitalistas tenemos sectores públicos, tenemos economías solidarias, tenemos muchas alternativas, pero la idea del crecimiento es de deshacernos de estas lógicas capitalistas. Si pensamos en la salud, ¿no? La provisión de la salud no tendría que ser organizada de manera capitalista, sino de otra manera. La educación no tendría que ser organizada de una manera capitalista, de hacer ganancias y acumular capital. Y entonces, Georgios Kallis, un investigador griego que vive en Barcelona con Joan Martínez Sergi, probablemente conocido aquí, es un grupo de investigación que también promueve este discurso, pero también surge de muchos movimientos. Kallis argumenta en un artículo: el decrecimiento es un proyecto multifacético de movilizar apoyo para un cambio de la dirección no quiero decir desarrollo ahora, de las dinámicas de hacer la sociedad de una manera diferente a varios niveles, al nivel micro, al nivel de las aspiraciones, ¿qué es el estatus? ¿Qué es una buena vida? La buena vida en Europa es de tener un coche más grande, el segundo celular y tener 4 viajes por año con el avión. Es una buena vida, pero no en el sentido del buen vivir que discutimos aquí. No es solo el nivel micro, es el nivel meso, el nivel de los intereses organizados, de los sindicatos, pero también de las empresas mismas y también. Entonces, decrecimiento no es renunciar, no es como algunos dicen en Alemania, terse menos. Necesitamos más educación, necesitamos más salud, necesitamos más transporte público, necesitamos más alimentación ecológica, sino es de renunciar de ciertas formas de hacer la vida, de un más de ciertas formas, que es, como ya dije, coches, celulares, vestidos, viajes y estas cosas. Entonces, es una transformación selectiva, una transformación que va a causar muchos conflictos, y no solo
con el capital, sino también conflictos con los mismos trabajadores. Si pensamos ahora en el lignito, ¿se dice? En estos conflictos, carbón de lignito, en estas transformaciones muy difíciles de convencer a gente de realmente cambiar sus vidas, su trabajo laboral para hacer una sociedad de otra manera. Son procesos. No vamos a acabar de un día al otro en Alemania con la industria automotriz. No vamos a acabar con las ciudades con automóviles, pero como proyecto yo propongo ciudades liberadas de automóviles. Ciudades que tienen una calidad de vida porque hay un transporte público excelente, que hay un entendimiento, un deseo de la gente de usar la bicicleta, de usar el transporte público y tal vez de vivir más cerca de los lugares donde trabajamos, donde vivimos y estas cosas. Y para no confundirnos, porque hay varios, claro, es un discurso muy amplio, pero nosotros insistimos en el libro, el crecimiento no es solo una relación cuantitativa, no es el crecimiento del PIB. El crecimiento es una relación social, es una relación de dominación, porque los subalternos, los trabajadores en los países ricos están involucrados en una sociedad alemana donde se vive mejor que en Hungría o en Grecia. Entonces hay que pensar qué hace la orientación del crecimiento capitalista también con los subalternos, con las masas. Y por eso proponemos que el decrecimiento no es un proyecto lindo, suave, el win-win para todos. Es un proyecto con muchos conflictos. Hay que reconocer los conflictos para hacer una sociedad mejor, para un buen vivir para todos y no la Dolce Vita para pocos, que siempre dice. Para terminar, la propuesta del libro, y lo discutimos en muchos otros aspectos, es, y no voy a resolver, y después en la discusión podemos profundizar, de hacer nuestras sociedades de una manera diferente y de desarrollar un modelo de bienestar de otra manera. Yo diría que no es renunciar, no es per se detenerme, no si, como dice Uta von Winterfeld del Instituto Wuppertal, de no, ojalá que pueda decir, de no tener que tener más, de no ser forzado por el estatus, por estos discursos, por los dispositivos, de tener más, sino de tener una vida sensible, sencilla, pero también con orgullo, con sentido de tener estas vidas que implica una infraestructura pública para la educación, para la salud, para el transporte, de deshacernos de este individualismo en la educación, en la salud, en el transporte, etc. Y yo creo que estamos aquí y para dar un poco, no carne, pero más ideas, ya lo dije. Significaría para los sistemas de alimentación de deshacernos del food from nowhere, como dice Philip McMichael, que los alimentos llegan de cualquier lugar, sino que sabemos, viviendo en Viena, en Sao Paulo, en Berlín, en Quito, en cualquier lugar, de dónde vienen los alimentos. Que los alimentos ecológicos, los alimentos, ojalá locales, que no todos son locales, no vamos a producir en Viena café, pero de estas formas de hacer nuestras vidas. En el transporte, ya lo dije, de deshacernos de la automovilización del mundo, porque no va a funcionar. Pero ¿qué significa un Sao Paulo liberado de esta presión enorme que cada quien quiere un coche y estas cosas? Lo dejo así y vamos a tener el tiempo de profundizar algunos aspectos en la discusión. Muchas gracias. Bom, agora, muito obrigado, Uli, pela intervenção, a Costa. Se alguém tiver uma pergunta, vamos lá. Perguntas, comentários, críticas, principalmente críticas. Oi, boa noite. Meu nome é Raul, eu sou jornalista. Eu queria saber o seguinte: o discurso do decrescimento me parece muito interessante lá na Europa, né, nos países ricos,
Mas, por exemplo, né, quando você tem essas discussões climáticas nessas convenções globais, um argumento, por exemplo, da China, né, para poluir, digamos assim, é que eles falam, os países desenvolvidos, né, criaram seu desenvolvimento, por que a gente não pode se desenvolver agora e ter o mesmo padrão de vida deles? Né? Então, a minha questão é como é que você faz um discurso de decrescimento para países, né, subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, porque as pessoas têm esse parâmetro, né, como você mesmo exemplificou, de que as pessoas querem ter o mesmo nível de consumo dos países ricos. Né? E a segunda questão que eu gostaria de saber é, por exemplo, agora, uma curiosidade, né, eu li uma notícia que a Coreia do Sul parece que vai lançar um Ministério da Felicidade. Né? E aí eles já estão se preocupando, né, com essas questões de que desenvolvimento econômico não necessariamente traz felicidade. Só que me parece que eles não vão mudar o sistema. Né? Então, a minha dúvida não há nenhuma maneira, né, segundo o que vocês acreditam, de dentro do sistema atual de produção, você trazer felicidade sem fazer um rompimento radical com o sistema. Ou seja, digamos assim, nesse caso a Coreia do Sul, então, estaria apostando em mais do mesmo, digamos assim. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação para o Uli, para a Costa? Sim? Sim, eu queria saber aqui, falando assim do bem viver, especialmente do bem viver aqui em Sul-América, se tem assim, algumas comunidades que são mais representativas que outras, tipo modelos assim, que atuam nessa linha assim, que você pode visitar para inspirar. Alguém mais? Mais uma e a gente... Então, eu tenho uma. Queria... Não puedo. No, en la línea de la primera pregunta, para los dos. El discurso, ustedes hablan de esto en el libro, o sea, ustedes son tan críticos que critican incluso su propio libro, en el libro, lo que me parece muy bien. Y en esto creo que me parece interesante que hablen acá. ¿Cuáles son las dificultades de introducir el tema del decrecimiento y del post-extractivismo en sociedades que, o sea, se asustan cuando escuchan estos temas, ¿no? Es natural para nosotros que explorar la naturaleza es una manera de crecer, ¿no? Que hay que sacar los recursos naturales, vender, porque así se gana dinero. Hay que crecer para que las personas, para combatir la pobreza. Entonces, parece que antes de una transformación política es necesaria una transformación cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer con que estos conceptos puedan esparcirse por la sociedad si la sociedad piensa de una manera completamente distinta? ¿Quién empezar? ¿William? Bueno, muchas gracias. Alberto y yo estuvimos hace 2 meses en México. En México había la primera conferencia Norte-Sur sobre el decrecimiento. Y yo creo que era un fracaso productivo. El fracaso era que ya sabíamos, porque tuvimos también una gran discusión en Leipzig, en esta conferencia que mencioné en 2014, no vale la pena, no tiene sentido de usar el concepto del decrecimiento en realidades, en sociedades del sur global. Porque se escucha, como tú dices, austeridad. Y yo creo que no tiene sentido. Yo creo que el tema, la idea principal
de crear sociedades o bienestar también en América Latina, en las sociedades latinoamericanas, de liberarse del empuje del crecimiento capitalista y de repensar qué es una buena vida, también expansiva, si hablamos de salud, educación y todas, también alimentación, pero no dejar a las empresas transnacionales, de las semillas, del agronegocio, de hacer en sus sociedades y también en otras sociedades cómo nos alimentamos. O de no permitir a las grandes empresas transnacionales de educación, no sé cómo está organizada en Brasil, de permitir que ellos, digamos, ofrecen a nosotros con sus intereses de la ganancia, la educación, etcétera, etcétera. Yo creo esa diferencia. Yo no estoy per se en favor de que el Estado tiene que hacerlo, pero empresas públicas o también un capital más chiquito. Yo no estoy en contra de empresas privadas al mediano y pequeño escala, pero de las grandes empresas que tienen un poder de la minería, de los bancos, tan fuerte que estructuran nuestras sociedades. Es la idea del crecimiento que aquí podemos llamar post-extractivismo, el buen vivir y estas cosas. Y voy a también contar una anécdota que me parece interesante. Estuve hace 3 semanas con la Fundación Rosa Luxemburgo en China, en un seminario sobre ecocivilización. Es el gran tema del gobierno del presidente Xi Jinping de China, de contraponerse la sociedad a la destrucción increíble, como en América Latina, del medio ambiente, y tiene discurso muy oficial de la ecocivilización, civilización ecológica. Y hay un grupo de trabajo, hace algunos años, apoyado de la Fundación Luxemburgo, que tratan de radicalizar el discurso, lo llaman la civilización ecológica socialista. Que yo aprendí, estuve con una compañera de Quito y un colega también de Alemania, y que yo aprendí es que en China hay mucha preocupación por el medio ambiente. Se llama Beautiful China. ¿Cómo se llama? El slogan, el Beautiful China. Que significa aire más fresco, aguas más frescas, de contraponerse a la destrucción. Pero no se cuestiona, y era muy importante para mí entender, no se cuestiona el modo de producción, el modo de vida. No se puede imaginar cómo la alta tecnología está penetrando la vida cotidiana en China. Bueno, estuvimos más con clases medias, no estamos con trabajadores, pero es impresionante. Y nosotros tuvimos el discurso de la compañera de Quito sobre post-desarrollo. Era bien interesante. Un discurso de la conferencia y alguien de los participantes levantó su mano diciendo: ¿cómo podemos estar en contra del desarrollo si nuestro presidente está en favor del desarrollo? Y en China hay un discurso muy inscrito en la sociedad del desarrollo, pero es un desarrollo capitalista. Claro, un capitalismo del Estado y estas cosas. Yo creo que hay que irritar desde los márgenes este autoentendimiento de una sociedad que está destruyendo tanto, claro, el norte mucho más, yo no quiero exculpar al norte, pero la sociedad china tiene una dominación de la naturaleza que no se puede imaginar. Es impresionante. ¿Y cómo cambiamos estas pautas de pensamiento desde los márgenes de irritar un poco este tema? Era la anécdota. Corea del Sur y la felicidad del capitalismo, hay un gran debate. Yo no conozco bien el caso, pero también ahora en Holanda se creó no un ministerio, una subsecretaría en contra de la soledad. Y también en Inglaterra, tú también siempre das el ejemplo. Y yo creo que el Ministerio de Felicidad en Corea, me imagino, es una propuesta del Estado a un aislamiento muy fuerte en la sociedad coreana, que es una sociedad muy autoritaria, muy de un aislamiento fuerte. Y yo diría, el capitalismo es muy fuerte en prometer la felicidad. Yo diría para ciertas capas sociales, entre nosotros vivimos también el capitalismo, pero por supuesto hay clases medias, hay ámbitos culturales más progres que viven ciertas formas de felicidad. Pero yo estoy convencido que el capitalismo per se no puede asegurar la felicidad para todos. La felicidad en las sociedades capitalistas
es siempre una felicidad para pocos. Es la Dolce Vita para pocos. Y también queremos vislumbrar con el concepto moral de vida imperial. Una felicidad, una buena vida materialmente, pero también espiritualmente, en ciertos grupos, en ciertas sociedades del mundo, vive necesariamente a costo de otros que producen estos productos y a costo de la naturaleza. Por eso tengo mis dudas que felicidad en este sentido empático puede asegurarse, puede realizar bajo condiciones capitalistas. Sin lugar a dudas, resulta complejo y difícil que se acepten este tipo de conceptos. El decrecimiento suena algo complejo. ¿Cómo vamos a decrecer si lo que soñamos es crecer, aumentar, tener más? Es un concepto obús, destruye, pero no propone. Esa es una de las críticas que también hacemos en el libro. Porque no es un concepto que entusiasma. Lo que estamos es diciendo, eso no funciona. Hay que echar abajo, pero no está sintonizado con una propuesta de cambio en positivo. Lo mismo cuando hablamos de post-extractivismo, de post-desarrollo, de post-crecimiento, estamos diciendo algo que viene después, pero no estamos diciendo qué es lo que viene después, no estamos formulando. Y eso creo que es uno de los graves problemas de este tipo de discusiones, este tipo de conceptos, que tienen mucho que ver con la vida cotidiana, muchísimo que ver con la vida cotidiana, así formulados no son atractivos, no son atractivos. Pues yo empezaría por una crítica a los mismos conceptos que están en el libro y que creo que hay que seguir avanzando. Podemos trabajar en fórmulas positivas cuando hablamos del buen vivir o buenos convivires. Y quisiera hablar de eso al final, anotando algunas reflexiones, partiendo del criterio que no hay un modelo, y es la mejor noticia que tenemos. No hay un modelo ni hay una receta. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y explicaré por qué. ¿Cómo hacer realidad entonces estas reflexiones en un mundo donde hay condiciones adversas para pensar las salidas? Ustedes han visto con toda seguridad muchas películas o series que prefiguran el fin del mundo por problemas catastróficos de términos ambientales, una inundación, un proceso de hielo, ¿cómo se llama?, de glaciación del planeta, porque llegan los marcianos, porque chocamos contra un asteroide, cualquier cosa, pero no somos capaces de imaginarnos el fin del capitalismo. Entonces, por ahí tenemos que comenzar a trabajar, haciendo un esfuerzo por entender que el capitalismo es un sistema de valores, como decía Schumpeter, es una civilización, la civilización de la desigualdad. Es un sistema que vive permanentemente de sofocar la vida de los seres humanos y la vida de la naturaleza. Principio de un filósofo brillante ecuatoriano ya fallecido, Bolívar Echeverría. Él nos decía, esto es lo que estamos nosotros abordando, una situación muy compleja, y complementaría esto con la frase que está en el libro de Walter Benjamin. Marx decía que era según lo que plantea Walter Benjamin, la primera frase, el primer epígrafe del libro, que la revolución es para transformar el planeta y la sociedad. No, creía ya Walter Benjamin, que se suicida en el año 42 en Portbou, en Cataluña, que la revolución es un freno de mano para parar esta carrera alocada de la humanidad hacia el abismo. Entonces, ahí tenemos que enfrentar algunas dificultades y problemas serios. ¿Cómo hacerlo? Es una tarea compleja. Yo empezaría por abrir la puerta a la posibilidad del debate y de la crítica. Y vuelvo a los gobiernos progresistas. Cuando se planteaban soluciones que tenían que ver con los derechos de la naturaleza, en el caso de mi país, Correa nos decía que somos ecologistas infantiles. Cuando planteábamos soluciones que tenían que ver con el tema de la plurinacionalidad o del buen vivir, nos decía que somos indigenistas infantiles. Cuando planteábamos soluciones que reclamaban, por ejemplo, la reforma agraria, la afectación de la concentración de la riqueza en pocas manos, nos decíamos que éramos izquierdistas infantiles. Cerraban la puerta a la discusión. Se olvidaban que esas propuestas de buen vivir, de plurinacionalidad, de superar el extractivismo, de redistribución de las riquezas, tuvieron el inicio de gobiernos que eran de izquierda y se transformaron, se metamorfosearon en gobiernos progresistas. Yo recuerdo a modo de anécdota. Estuve aquí en junio, en Sao Paulo, junio del año 2013. Yo estuve presenciando las movilizaciones, pero en las mañanas discutíamos en la Fundación Rosa Luxemburgo sobre el extractivismo frente a la minería.
Y un funcionario de alto nivel del PP me dijo que mis tesis son propias de un polpotiano. Me acusó de ser seguidor de Pol Pot, aquel líder de Camboya que creía que la solución era sacar a la gente de las ciudades y llevarlas al campo. Mientras no podamos discutir eso en los sectores de izquierda y progresista, no vamos a poder enfrentar la realidad. Pero eso no significa que no tengamos que señalar con claridad todos los límites que existen. Ulrich nos contaba, Uli nos hablaba aquí, por ejemplo, de lo que está sucediendo en China. Para tener una idea de lo que significa China, en tanto amenaza para el equilibrio ecológico global. En China se consumieron en 3 años, 2011, 2012, 2013, 6.615 millones de toneladas de cemento. Mucho, un montón. Eso equivale a 1.5 veces lo que consumieron los Estados Unidos en todo el siglo XX. No sé si está claro eso. Los Estados Unidos consumieron en todo el siglo XX algo así como 4.300 millones de toneladas de cemento. Y los chinos están reclamando su derecho al desarrollo. Y eso implica que están consumiendo más del 40% de todos los minerales que se extraen en el planeta. Y en algunos casos 50 y cerca del 60%. Entonces estamos llegando a ciertos límites que son insostenibles. Estamos viendo, para tener una idea muy clara, esas enormes islas de basura en los océanos. De basura plástica en los océanos. Toneladas, enormes cantidades de toneladas. La parte más dura de una de las islas más grandes tiene la superficie de la República del Perú, para que tengan ustedes una idea de lo que estamos hablando. Y seguimos desperdiciando plástico, y seguimos ahogando la naturaleza. Hay voces que nos advierten que no vienen del ecologismo infantil, vienen del otro lado, de los extractivistas puros y duros. La Agencia Internacional de la Energía, que es la anti-OPEP, la anti-Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se conformó en 1974 para enfrentar la política de la OPEP de ese año, que tiene sede en París, nos dice que hay que dejar en el subsuelo 2/3 partes de todas las reservas de combustibles fósiles conocidas. Tienen que quedarse en el subsuelo. El carbón, el petróleo, el gas. Si no queremos que la temperatura del ambiente crezca en 2 grados, que es una cifra que nos está diciendo que eso puede ser muy peligroso para el planeta. ¿Y qué nos dice la agencia? En el supuesto de que se haga eso, tenemos un 50% de posibilidades de alcanzar esa meta. Y aquí en Brasil sueñan con explotar el presal. En Ecuador siguen ampliando la frontera petrolera. En todos los países seguimos con esta carrera alocada por recursos naturales que está poniendo en un grave desequilibrio al planeta. Y hay un problema sumamente serio en todo esto, porque estas cosas creo yo que podríamos transmitirle a la sociedad. ¿Cómo convencer a la gente, por ejemplo, que no es necesario producir más alimentos? No es necesario. El hambre es un resultado de la lógica de acumulación capitalista. En el planeta vivimos actualmente 7.4 o 7.6 mil millones de habitantes. Producimos para 10.000, 11.000 millones. Se van a su casa con hambre entre 850 y 1.000 millones de personas diariamente. No es que no hay alimentos, ahí están los alimentos. Hay una mala distribución de los alimentos, un enorme desperdicio de alimentos. Producimos alimentos para los automóviles, los biocombustibles, no para los seres humanos. Estamos perdiendo en biodiversidad, estamos poniendo en riesgo la vida de los campesinos. Soluciones como las que plantea aquí Uli son importantísimas. ¿Cómo recuperar la capacidad de respuestas desde la soberanía alimentaria, desde campesinos y campesinas, de consumidores y consumidoras, liberándonos de las lógicas del capitalismo? El 70% de los cereales en el planeta se comercializan en el mercado mundial aún antes de haber sido ni siquiera sembrados. Son lo que llamamos los economistas, una forma perversa de decir especulación, mercados del futuro. Y todo esto me lleva a un punto claro. Uli habla del modo imperial de vida. Y dice, claro, eso están las grandes élites del norte, las grandes élites del sur, las clases medias. No, pero hay una cosa mucho más perversa. Incluso en los sectores populares hay una suerte de chip consumista, ¿ya?, de un estilo de vida que no pueden realizar, porque no tienen los recursos económicos y porque no va a haber equilibrio ambiental que aguante niveles de destrucción tan grandes. Entonces, esos son algunos de los puntos claves. Y la salida, esta mencionó también Juli, la salida esa de la economía verde o del capitalismo verde es una de las mayores
estafas a la humanidad, es seguir ampliando la mercantilización de la naturaleza, cuando por lo contrario tenemos que emancipar la naturaleza. Los derechos de la naturaleza hablan de eso, volverle a la naturaleza sujetos de derechos, y eso pasa por desmercantilizar la naturaleza, empezando por el agua, cosa que se está dando incluso en Europa. En Berlín, por ejemplo, hay un proceso que tendió a la recomunalización del agua. Cuando hablo que no debe ser privatizada, que debe ser desmercantilizada la naturaleza, no estoy pensando en estatizarlo, sino en comunalizar el agua, hacer otras posibilidades de organización. Y llegamos a algo que me parece clave y fundamental. Ni siquiera los sectores más acomodados de las poblaciones ricas son necesariamente más felices. Hay lo que se conoce como la paradoja de Sterling. Se ha medido prácticamente para todas las economías ricas y comienza a prefigurarse en las economías subdesarrolladas por igual. La economía crece, el crecimiento per cápita es creciente en los últimos 20, 30, 60 años, pero el índice de felicidad se mantiene estable. Tener más no nos hace más felices. Estos son temas cruciales. Y las respuestas que están planteando, ya se han mencionado aquí, el Ministerio de la Felicidad de Corea, el Ministerio de la Soledad en Inglaterra, el Ministerio del Movimiento en Austria, el Ministerio del Movimiento para que la gente vuelva a aprender a moverse, ¿ya? O el Ministerio del Buen Vivir en el Ecuador. Son verdaderas aberraciones contra la inteligencia del ser humano, porque creen que simplemente con medidas burocráticas van a resolver los graves problemas que provoca el mismo capitalismo. En ese sentido, tenemos mucho que aprender de los buenos vivires indígenas, ¿ya? En la indigenidad, en términos amplios, no solo el mundo indígena andino y amazónico, sino en el mundo a nivel global, hay propuestas de formas de vida de armonía en términos de los seres humanos en su comunidad y de los seres humanos viviendo en armonía con la naturaleza. Insisto, no hay recetas, no hay modelos. Por eso mismo deberíamos abrir la puerta a una aproximación plural. Buenos convivires para todos y todas, que no es dolce vita para unos pocos a costa de sacrificar la naturaleza y a costa de sacrificar a los seres humanos. Ese es el gran reto. El buen vivir, entonces, o los buenos convivires, nos abren la puerta para pensar otro tipo de sociedades, en las cuales los seres humanos, sin dejar de ser individuos, tenemos que entender que nos realizamos en comunidad, en la cual los seres humanos y las comunidades tienen que asumir una relación de armonía y equilibrio con la naturaleza. Somos naturaleza. Tenemos que echar abajo aquella visión dominante que surge incluso desde la tradición judeo-cristiana, el ser humano obligado a dominar a la naturaleza. No, somos naturaleza. El ser humano no es el rey de la creación, el ser humano se ha vuelto el rey de la destrucción, y eso es lo que hay que superar. En ese sentido, eso implica otro tipo de relaciones entre todos los seres humanos y seres no humanos, relaciones de solidaridad, relaciones de reciprocidad, relaciones de respeto, para ir generando una sociedad donde la confianza sea la base de todo eso. Y eso demanda mucho esfuerzo y sobre todo muchísima democracia. Perdón, un ejemplo. Hay muchas comunidades en donde se practica el buen vivir, pero yo creo que salvo aquellas comunidades de los pueblos de aislamiento voluntario, no debe haber una comunidad en el planeta donde podamos decir, este es el buen vivir puro e indiscutible. No nos olvidemos de un asunto. El mundo indígena tiene más de 500 años de conquista y de colonización. Los indígenas también están tremendamente atravesados por esa lógica. Hay muchos indígenas a los cuales no les interesa absolutamente nada estas ideas del vivir bien o del buen vivir. Están ya integrados en el consumismo, en el productivismo. Son actores en este capitalismo. Pero hay en el mundo indígena muchos valores, muchas experiencias, muchas prácticas de cómo se puede organizar la sociedad de otra manera. Son comunidades con larga memoria de las cuales nosotros tenemos que aprender. Hay que hacer eso con una aproximación de mucho respeto, de mucha humildad, estableciendo mecanismos para que haya un diálogo de conocimientos y saberes. Hay cosas que tenemos que aprender de esas comunidades que han sabido vivir en armonía con la naturaleza y dentro de las comunidades desde hace tiempos inmemoriales, sin llegar a romantizar lo que significa el mundo indígena. ¿Más preguntas por ahí?
Alguém? Una comunidad concreta, sí, concreta, muy concreta. Recomendaría, por ejemplo, revisar, está en la página web, una comunidad que se llama Sarayaco, en la provincia de Pastaza, en Ecuador. Es una comunidad que resiste a los embates de las petroleras y del Estado ecuatoriano desde hace varias décadas y mantiene su propia propuesta de vida y hacen esfuerzos para incorporar incluso tecnologías de punta en su vida. Es una comunidad a la que no se llega ni en automóvil, solo se llega por lancha o en avioneta, y dentro de la comunidad no hay automóviles, no hay transporte como lo que conocemos, ni las bicicletas funcionan porque es muy agreste, y en ese sentido han incorporado, por ejemplo, paneles fotovoltaicos para tener electricidad, tienen un centro de cómputo con el que se comunican con el mundo y tienen algunos otros avances tecnológicos, con los graves problemas que hay de que no logran controlar la tecnología y eso les hace dependientes para conseguir las baterías, para conseguir los repuestos, para conseguir los asesores. Pero ese tipo de comunidades nos dan mensajes. De ahí surgieron algunas de las ideas del buen vivir, en Quichua suman causa, y están este rato planteando lo que ellos llaman el causa sacha, que es una propuesta de vida para el mundo en general, no solo para ellos. Están invitando al mundo a reinventarnos las formas de organizar la política, la economía y la sociedad misma. Tenemos mucho que aprender de esas comunidades y tenemos que hacerlo desde nuestros territorios, desde nuestras propias realidades. Insisto, no hay que tratar de copiar porque no hay modelos y esa sería la peor opción para encontrar esas alternativas. Não? Alguém? Pode vir. Elas duas que elas não fizeram ainda. Depois você. Y a esta altura ya podríamos pedir una cerveza. Buenas noches a los dos da Costa. Yo quería preguntar a usted en específico, yo viví en Ecuador hace 3 años, estaba viviendo allá y ahora estoy aquí en Brasil haciendo el doctorado y espero volver a Ecuador otra vez, así que termine. Y hay 2 cosas que quería saber un poco, porque justo estoy estudiando, mi tema de doctorado es el buen vivir. Entonces, la primera es en relación a la coyuntura política que estamos viviendo aquí y Ecuador también de alguna manera está pasando. O sea, ¿tú no ves un riesgo o un peligro en comparar gobiernos neoliberales con gobiernos progresistas y hacer con que, de alguna manera, o sea, en tu manera de hablar, que sea lo mismo? O sea, yo entiendo que hay problemas, o sea, en Ecuador, ¿no? Las ciudades del milenio, hubieron muchas, o sea, yo soy arquitecto urbanista, entonces, o sea, sí he visto bastantes problemas, dificultades en el gobierno de Correa, también aquí en Brasil, el programa de vivienda social, pero ahora estamos llegando a un punto de que ni siquiera esto va a haber. O sea, es decir, las políticas sociales se están extinguiendo, la democracia está en riesgo. Entonces, o sea, ¿cuál es el peligro real, o sea, de poner todo esto, o sea, a un mismo lado? Aunque sí reconozco, estoy de acuerdo con usted que hay convergencias y hay problemas que son similares porque son propios y particulares del sistema capitalista. El segundo es, tú hablaste también en algún momento de comunalizar agua y todo eso, pero ahí en Yuli, ¿sí? También habla mucho del papel del Estado. Entonces yo quisiera saber ahí para los dos, o sea, ¿cuál es el papel del Estado? Si es que el Estado sigue teniendo un papel predominante, preponderante en estas teorías tanto, ¿no?, del post-extractivismo y del decrecimiento, o sea, y cómo deberíamos pensar esa actuación desde el Estado, si él sigue siendo fuerte, si sigue teniendo un papel importante. Bueno, por ahí va. Obrigado pela pergunta.
Bueno, me gustaría saber de dónde de facto se puede empezar a hacer las mudanzas, de dónde me parece más real el cambio. Si a partir de una economía, de una conciencia económica da clase média, se a partir da educação básica com os niños, ou se há amor pela natureza, né? Se uma visão um pouco mais romântica. De onde começar? E esta, nós outros, a classe média, como desmistificar um pouco este nome de crescimento? Porque também estamos falando das ODS, do desenvolvimento sustentável. Isso já parece um pequeno avanço. Enquanto... Agora já estou em português. Enquanto... Então, assim, uma parte da sociedade que está falando muito do desenvolvimento sustentável e parece que é um grande avanço. Enquanto nós temos uma outra discussão, que é essa do decrescimento. Como trazer essa discussão, inclusive para esse grupo que está se achando, né, discutindo esses temas, que parecem atuais, porque nós estamos muito atrasados, inclusive nessa questão. E a outra coisa que eu gostaria só de citar, eu faço parte do grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo feminista aqui do Brasil, até tem assim, um viés um pouco elitizado, embora não seja. E queria falar que fiquei muito feliz, que eu já tinha lido o livro Bem Viver, e o professor Bernardo Toro, ali no Banco Santander, numa plateia gigante de mulheres de diferentes condições sociais, falou do Bem Viver. A hora que ele falou, uau! Achei o máximo e queria deixar essa fala aqui. E eu fiz a tradução da palestra dele para o grupo, que também muito me honrou, e fiz muita questão de salientar o Bem Viver, que seja uma prática que a gente consiga, de pouquinho, disseminando por aí. Obrigada. Isso queria saber se É bom viver. É bom viver, é uma demonstração muito gostoso. Sim, queria saber se a metodologia das cidades em transição da Inglaterra, né, se você está usando nesse post-extrativismo lá no... Não sei, em algum país se estão como cruzando essas técnicas ou essas metodologias, se tem metodologias no Bem Viver ou no post-extrativismo. Eu vi que tinha como alguns cursos, mas não vi como esse Eduardo Gudinas, né, que faz cursos de post-extrativismo, mas não sei se você está usando essa metodologia ou não. Siempre es mejor que Alberto habla así. Bueno, con respecto al Estado, bueno, ojalá que no resulte demasiado abstracto. Para mí el Estado tiene una ambigüedad. Es un Estado capitalista, tiene una estructura capitalista, patriarcal, imperial, y por eso el Estado es una trampa de la historia de la izquierda de pensar que podemos cambiar la sociedad mediante el Estado, porque tiene esta estructura. Pero en el mismo momento es un terreno de lucha. Sabemos que hay avances, había luchas feministas, había luchas medioambientales, había luchas de los derechos de los trabajadores y se condensan, es una famosa expresión de Nikos Poulantzas, un teórico del Estado de los 70, se condensan materialmente en el Estado. El Estado queda asimétrico, el Estado es dependiente de la economía capitalista en su misma reproducción material, impuestos, aranceles y esto. Entonces, la pregunta que surge
si pensamos el Estado en esta ambigüedad, estructura muy capitalista, patriarcal, ¿verdad? Pero también tiene lucha para tener ciertos logros. Pero si pensamos una emancipación, yo propongo reformular la pregunta. La pregunta no es qué hacer con el Estado, sino cuáles son los mecanismos de dar a los logros emancipativos, feministas, sustentables, del modo de producción de política, cómo dar a estos logros emancipatorios continuidad, cómo asegurar que esos logros de la democracia económica, de otras formas de producción, que eso no es una coyuntura y si hay otra concentración de fuerza se retoma, sino cómo aseguramos al mediano plazo la producción y la vida con alimentación local y ecológica. Cómo aseguramos un sistema de movilidad que ya hablamos al principio, que no destruye, ¿no? El local, el transporte público. Y yo diría, si tenemos esta perspectiva, podemos pensar el Estado. El Estado tiene que asegurar mediante leyes, mediante reconocimiento, mediante presupuestos, pero también otras formas, que son los deseos, las acciones, los que producen las empresas, las relaciones de fuerza. Ojalá que quede claro y no demasiado abstracto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aseguramos los logros emancipativos con el Estado, pero no exclusivamente con el Estado, que es la perspectiva tradicional de las izquierdas? ¿De dónde empezar? Yo diría que no haya un punto privilegiado de entrada, sino hay que pensar de muchas maneras en la educación básica, en la investigación, en las prácticas cotidianas. Y yo creo que un punto fundamental, tal vez es, bueno, también queda claro en América Latina, es cuáles hoy en día son los conflictos necesarios, emblemáticos para realmente cambiar las sociedades. Y no porque nosotros, como gente de izquierda, de los movimientos sociales, los intelectuales críticos, queremos conflictos, sino los conflictos surgen del lado de poder. Los conflictos de territorios, los conflictos de las ciudades, de las expansiones de los aeropuertos en Europa y en todo el mundo, esas son estrategias del capital y poder de crecer de manera capitalista. Yo creo que cuáles son los conflictos emblemáticos, emancipatorios, de donde surgen estas alternativas prácticas. Había en Alemania, que ya mencioné antes, había ese conflicto acerca del carbón lignito. O hay conflictos muy interesantes acerca de las infraestructuras grandes, de las expansiones de los aeropuertos. Y esos conflictos pueden también aclarar no solo a los actores, a los activistas, sino también a la sociedad que está algo en juego. Un ejemplo, el 5 de noviembre era el 40 años del aniversario de un referéndum en Austria de un no a la energía nuclear. El referéndum era 50.3 en contra de 49.7%. Muy contingente. Y hoy tenemos en Austria un consenso casi 100% en contra de la energía nuclear. Después de tantas décadas, y yo creo que esos son esos puntos, ¿no? ¿Cuáles son estos conflictos que al mediano plazo realmente crean un consenso que no queremos energía nuclear? Para mí hoy sería, bueno, parece tal vez un poco raro aquí, pero en Alemania, un conflicto social en contra de las fábricas de la carne. Las fábricas no éticas, antiecológicas, con condiciones de trabajo pésimas, de trabajos de Rumania, qué sé yo. Y estos conflictos, ojalá al mediano plazo, crean un consenso societal que no queremos esta carne barata, mala, industrializada. Y a esta dirección yo me iría. Y para terminar, y después hacer las respuestas de Alberto. Bueno, dos cosas. El desarrollo sustentable es algo avanzado, sí, pero nuestra tarea, mucho con la Böll, con la Luxemburgo, era en los últimos años, claro,
los que son serios sobre el desarrollo sustentable no son business as usual, no son los neoliberales que no se preocupan por la naturaleza. Pero yo creo que el análisis crítico y los debates críticos tienen que vislumbrar que un modelo de desarrollo sustentable que no cuestiona el modo de producción capitalista, el modo de vida imperial, tiene sus propios límites. Es un límite que se queda en ciertas islas buenas, lindas, en Berlín, Francoforte, tal vez en algunas ciudades aquí, pero no va a cambiar la sociedad. Entonces, yo creo que tenemos que insistir que un desarrollo sustentable que no cuestiona las bases de nuestras sociedades es algo que moderniza un poco, pero no va más allá. Y termino con las sociedades en transición. Para mí lo más interesante de estas propuestas, que también son muy variadas, muy contradictorias, por supuesto, pero lo más interesante de las ciudades en transición es que ellos tratan, de hecho, acabar con este modo de vida y modo de producción. Si las ciudades en transición se toman en serio, acaban con el extractivismo en América Latina, porque quieren una economía mucho más local, mucho más sustentable, mucho más regional, y no quieren el acceso permanente a los recursos de América Latina. Yo creo que eso es la propuesta radical de las ciudades en transición, de acabar con esta dependencia, alta dependencia del mercado mundial. Tomando como referencia esta última reflexión de Uli, imaginémonos cómo deberíamos reaccionar en los países que exportan materias primas, que extraemos materia prima del subsuelo con alto costo social y ambiental y exportamos. Si los países ricos, los países industrializados, entran en un proceso de decrecimiento, transforman sus economías y comienzan a decrecer. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Seguir vendiendo materias primas en las mismas cantidades? ¿Aumentar la exportación de materias primas? Sería, discúlpenme el término, algo tremendamente idiota, porque si aumentamos la extracción de materias primas van a seguir cayendo los precios de las materias primas. Si ellos nos van a consumir menos, ¿para qué seguimos empeñados? Solo desde esa lógica ya deberíamos abrir la puerta a reflexiones post-extractivistas, a comenzar a encontrar alternativas, que no vamos a salir de la noche a la mañana, por cierto, pero hay que tener una estrategia o estrategias de transiciones en plural, tener un horizonte de salida de esa dependencia de las materias primas que nos ha mantenido en el subdesarrollo, en la pobreza, en la miseria. Ese es un punto medular. Los países que exportan naturaleza son los países pobres. Los países que importan naturaleza son los países ricos, porque se benefician de nuestra naturaleza. Así empezó el financiamiento del capitalismo hace 500 años, cuando nosotros comenzamos a exportar naturaleza desde Potosí, desde Bolivia. Ese es un punto de vista importantísimo. Habría cómo discutir largo, compañera, sobre los gobiernos progresistas y los gobiernos neoliberales. Con el respeto que se merecen ustedes acá, voy a intentar solo esbozar algunas ideas gruesas para entender el problema de Brasil y desde Brasil lo que está pasando en América Latina. Me parece que hay que hacer lecturas amplias, no hay que quedarse en lecturas simplonas. Yo he escuchado y estoy leyendo mucho de lo de Brasil porque me interesa. Hay gente que dice que el problema de pérdida del PT y el triunfo de Bolsonaro se debe al uso y abuso de las nuevas tecnologías de comunicación. El WhatsApp provocó la gran derrota. No sé en qué medida, pero no es la única explicación, ni es suficiente. Hay otros que dicen, no, eso es el resultado de un complot organizado por el imperio y la embajada. Ya sabemos a qué embajada me refiero, ¿ya? Eso no tiene nada de raro, porque si el imperio, el imperialismo y la embajada no actúan en contra de un gobierno, quiere decir que ese gobierno no está afectando los intereses del imperio ni de los grandes grupos económicos. Es su tarea, ¿ya? También hay gente que dice que el problema surge porque hay la presión de una serie de iglesias evangélicas, la teología de la prosperidad. Es un tema que hay que analizar, muy importante. Pero yo sostengo que hay otras razones. Los gobiernos neoliberales son de derecha y no disimulan. En ocasiones recurren
a formas autoritarias, en ocasiones a formas algo más democráticas, pero son de derecha. Los gobiernos progresistas disimularon ser gobiernos de izquierda, que no lo fueron. Y luego, por su adicción al poder, llegaron alianzas perversas contra natura. Hablemos claro, ¿quién fue el vicepresidente de Dilma Rousseff? El actual presidente de Brasil, Michel Temer. ¿De qué partido político viene? ¿De qué partido político viene? Del partido que fue el principal aliado del PT durante muchos años. Esas son las realidades. Había que ser pragmáticos, había que sostenerse en el poder y se pacta una y otra vez. Se pactó y se aceptó un plan de gobierno neodesarrollista o nuevo desarrollismo con los grupos de élite en el Brasil y no se afectó las condiciones de contradicción del capital-trabajo. No se dio paso, como sucedió en el Ecuador, a la reforma agraria. No hubo reforma agraria. Las cosas como son. ¿Quién le puso al grupo agrarista en niveles de poder? El mismo PT. ¿Cómo se llama esa señora? Katia Abreu, que entró con Dilma Rousseff. ¿Quién llevó a gran parte de los diputados agraristas al Congreso brasileño? El PT. Hablemos las cosas, son duras. Yo sé que hay diferencias. No estoy aquí yo diciendo que es preferible lo actual. No. Lo que trato es de entender por qué se da esto. ¿Qué sucedió? El PT hizo un enorme esfuerzo que yo aplaudo de reducción de la pobreza. ¿Cuántos? 37, 38, 40 millones de personas. ¿Pero cómo redujo esa pobreza? Con políticas clientelares, con dádivas, sin generar conciencia. Y mucha gente cree que fue su esfuerzo personal, que fue el resultado de la bendición divina. Y el rato de los ratos, muchas de esas personas seguramente votaron Bolsonaro. Seguramente votaron Bolsonaro. Hablemos claro. Yo sé que es duro y difícil. Lo problemático acá es que los gobiernos progresistas y los gobiernos neoliberales son gobiernos extractivistas. Y el extractivismo demanda violencia, demanda la afectación de quienes están resistiendo. En Ecuador se criminalizó la protesta social en contra de lo que manda la Constitución, artículo 98. Tenemos el derecho a la resistencia. Se atropelló a las comunidades, se debilitó y se dividió a los movimientos sociales, que ahora están desorientados, sin fuerza, sin orientación. ¿Quién es el actual presidente de la República? La persona que decidió el señor Correa iba a ser su sucesor. Y resulta que este señor toma distancia y acelera el paso neoliberal de Correa. Porque Correa, utilizando un Estado fuerte, introdujo reformas neoliberales. Año 2014 regresamos al Fondo Monetario Internacional. Año 2016 se flexibilizaron nuevamente las relaciones laborales. Se abre la puerta a las grandes privatizaciones. Se entrega sin licitación a dedo los 4 puertos más grandes del país por los próximos 50 años a grupos transnacionales atados a grupos oligárquicos del Ecuador. Esas son las cosas que tenemos que reconocer. Logra el gobierno de Correa, utilizando el Estado fuerte, lo que podría ser una suerte de neoliberalismo transgénico, la apertura a la megaminería en la ampliación de la frontera petrolera. Esas son cuestiones muy complicadas, dolorosas y difíciles, pero hay que aprender de esas lecciones. Yo no quiero ser este rato el síndico de una quiebra, pero sí quiero ser una persona que ayuda a abrir la puerta a los debates con mucho respeto, sin señalar con el dedo a quienes han sido los responsables de este fracaso. Y podríamos seguir discutiendo eso cualquier otro rato. Me encanta la idea de que hagas un doctorado del buen vivir, y es una tarea bien complicada, porque el buen vivir, pensarlo, estudiarlo, redactarlo desde la academia, casi es una enorme contradicción intelectual, porque con la epistemología de la modernidad no entendemos el buen vivir, porque es algo muy diferente, ¿ya? Algo que plantea una salida de visiones que tienen que ver con esa modernidad capitalista. ¿Desde dónde comenzar a impulsar estos cambios? ¿Desde el respeto a la naturaleza, a los derechos de la naturaleza? Sí. Desde un cambio de las escuelas también. En ese caso les invito a que lean un austríaco, un cura que murió ya, Iván Illich. Iván Illich es una persona que nos da muchas pistas, un cura genial, ¿ya? Él hablaba de la necesidad de desescolarizar las escuelas. Hay que cambiar las escuelas. Tiene que ser otro tipo de escuelas. Lo que tenemos no sirve. Está reproduciendo la acumulación, el individualismo, el egoísmo, el respeto a la naturaleza, la falta de solidaridad, de reciprocidad, de compromiso con la vida. Y eso tenemos que cambiar. Requerimos una suerte de cambio en las élites, sí, una suerte de egoísmo ilustrado, también puede ayudar a eso.
Pero yo creo que el asunto es mucho más complejo y mucho más interesante. No hay un punto donde empezar. Hay que empezar en todos los puntos, desde abajo, desde las comunidades, desde la izquierda y con la Pachamama. Ese es el punto de partida. Y entonces, aquí para ir completando, no sé si le está quedando algo, el tema del desarrollo sustentable. Es la última patada de un ahogado. El desarrollo es un fantasma. Nos pasamos poniéndoles apellidos al desarrollo. Aparecieron los primeros problemas hace ya 70 años, cerca de 70 años, y dejamos de hablar de desarrollo a secas. Hablamos de desarrollo social, porque el desarrollo económico no era suficiente. Luego apareció que había mujeres en el medio, y hablamos de desarrollo con equidad de género. Apareció la naturaleza y asoma el desarrollo sustentable. Desarrollo local, desarrollo global, desarrollo endógeno, desarrollo transformativo. Puro apellido. Si el problema es el concepto de desarrollo, que parte por negar nuestras propias capacidades, que restablece la lógica de la conquista y de la colonización, civilizado, salvajes, desarrollados, subdesarrollados, adelantados, atrasados. Esto es un punto clave que tenemos que superar. Suficiente daño ha hecho el tema del desarrollo. Y la sustentabilidad tiene que ser pensada desde sus orígenes, una cosa diferente. No puede ser un simple adjetivo del desarrollo. No puede ser un membrete, una muletilla que sirve para todo. Cosméticos sustentables. Minería sustentable. Todo es sustentable. No, ¿qué es la sustentabilidad? Y ahí les dejaría como tarea que busquen cuándo por primera vez apareció el término escrito de sustentable. La sustentabilidad está en la vida práctica de las comunidades indígenas desde siempre. No necesitaban estudiar para tener relaciones de sustentabilidad. Les dejo la tarea de buscar quién fue un señor Hans Carl von Carlowitz, que en 1713 ya escribió un libro, La silvicultura económica, donde hablaba de la sustentabilidad, no solo para los bosques, sino para muchas otras cosas. Él señalaba en esa época, 1713, que no es permitido garantizar la sustentabilidad de un país, la riqueza de un país, explotando a otros países. Busquen lo que decía este señor y comencemos a recuperar los clásicos, no solo de América Latina, sino del mundo entero, y acercarnos a esa enorme riqueza que significan los saberes ancestrales. Ahí están muchas, no todas, las respuestas que necesitamos para construir otros mundos posibles, otros mundos donde quepan todos los mundos. Una visión ya no de universo, sino de pluriverso. Mundos donde quepan otros mundos, donde todos los seres vivos, humanos e inhumanos, puedan vivir con dignidad. Bom, é isso então, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Uma salva de palmas. E queria dizer que agora os autores estão disponíveis para assinar os livros, de quem quiser pegar um autógrafo. Os livros estão à venda ali na banquinha. E tem cerveja e comida vegetariana aí da Govinda. E é isso. Sim. E é isso. Muito obrigado e aproveitem a noite. Um abraço. Muchas gracias.